Bien, vamos a resolver la pregunta número 3 del examen de admisión UNI, tema P, en química. Esta pregunta nos dice lo siguiente. Se tienen muestras de tres alcanos líquidos diferentes, el 2,2 dimetilbutano, el 2,2,4 trimetilpentano, al que comúnmente conocemos como isooctano, y el N-decano. Al respecto, seleccione la alternativa que presente la secuencia correcta después de determinar si las proposiciones son verdaderas o falsas. 1. El N-decano presenta la mayor temperatura de ebullición. El 2,2 dimetilbutano tiene la mayor viscosidad. Y por último, la mayor presión de vapor corresponde al 2,2,4 trimetilpentano. Bueno, vamos a analizando esta pregunta una por una. Esta estructura corresponde al N-decano. Cuando nos hablan de N, se refiere a una estructura lineal. En este caso, si es N-decano, sería un alcano formado por 10 átomos de carbono. Esta estructura corresponde al 2,2,4 trimetilpentano. La cadena principal tiene 5 carbonos. En el carbono 2 encontramos 2 grupos metil y en el carbono 4 un grupo metil, mientras que esta otra estructura corresponde al 2,2 dimetilbutano. El N-decano, cuya masa molar es 142 gramos por mol, el 2,2,4 trimetilpentano, masa molar 114, y el 2,2 dimetilbutano, cuya masa molar es 86. Podemos observar acá que el N-decano es la molécula que presenta el mayor tamaño y por consiguiente la mayor masa molar, seguida por el 2,2,4 trimetilpentano y luego el 2,2 dimetilbutano. Cuanto más grande sea la molécula o mayor sea su masa molar, esta molécula va a ser más polarizable. Y cuanto más polarizable sea esta molécula, más intensas van a ser las fuerzas intermoleculares que se dan entre estas moléculas. Para el caso de los alcanos, las fuerzas intermoleculares predominantes son las fuerzas de London. Las fuerzas de London deberían ser más intensas en el N-decano, luego en el 2,2,4 trimetilpentano y por último en el 2,2 dimetilbutano. Esto se refleja en sus puntos de ebullición. Por ejemplo, el punto de ebullición del N-decano es 174 grados Celsius. El punto de ebullición del 2,2,4 trimetilpentano es 99,3 y el punto de ebullición del 2,2 dimetilbutano es 50 grados Celsius. Esta diferencia tan grande se da debido a la polarización que va a tener la molécula. Esta molécula es una molécula mucho más grande y por lo tanto mucho más polarizable. Podemos observar que esta molécula se diferencia de esta básicamente por la presencia del grupo metil. En la primera alternativa me dicen el N-decano presenta la mayor temperatura de ebullición. Bueno, eso es cierto, debido a que el N-decano es una molécula muy grande, debido a que es muy polarizable, esta molécula debe tener, o esta sustancia debe tener, el mayor punto de ebullición. Por lo tanto, la primera alternativa es verdadera. La segunda alternativa me dice que el 2,2 dimetilbutano tiene la mayor viscosidad. Bueno, nosotros sabemos que la viscosidad es directamente proporcional a las fuerzas intermoleculares. Cuanto mayores sean las fuerzas intermoleculares, mayor también será la viscosidad de un líquido. En este caso, las fuerzas intermoleculares en el 2,2 dimetilbutano hemos llegado a que son las de menor intensidad. Por lo tanto, su viscosidad es la menor entre todas. Por consiguiente, esta segunda alternativa es falsa. Y la última alternativa me dice la mayor presión de vapor corresponde al 2,2,4 trimetilpentano. Bueno, la presión de vapor es inversamente proporcional a las fuerzas intermoleculares. Eso quiere decir que cuanto mayores o más intensas sean las fuerzas intermoleculares, menor es la presión de vapor, o con menor facilidad el líquido se va a poder vaporizar. Las fuerzas intermoleculares
en el 2,2,4 trimetilpentano son mayores que en el 2,2 dimetilbutano. Por esa razón, su presión de vapor debe ser menor que la de este alcano. Por lo tanto, esa última alternativa es falsa. Hay que tener bastante cuidado con las reglas prácticas. En este examen, UNI nos demostró de que no debemos tomar muy en cuenta esas reglas prácticas. Esta molécula y esta molécula son dos moléculas que hasta cierto punto podrían haber llegado a confundir al alumno. Esta molécula es más grande, pero es más ramificada, y esta molécula es más pequeña y menos ramificada. Sin embargo, las ramificaciones, en este caso y para esta molécula, ayudan a que ella pierda simetría y sea más polarizable aún. Por lo tanto, sus fuerzas intermoleculares son mucho más intensas, lo que se refleja en su punto de ebullición superior al del 2,2 dimetilbutano. Por lo tanto, la primera alternativa es verdadera y las otras dos alternativas son falsas. La clave sería la letra B. Invitamos a que visites nuestra página web y puedas encontrar muchos recursos que te serán útiles en este proceso de admisión UNI 2011-1. Nos puedes encontrar de esta manera en Google. Nos vemos y éxitos en el siguiente examen de admisión.